Listos y podemos empezar. A ver, estaba leyendo la sesión 106 recientemente porque estoy haciendo un análisis y un resumen para el grupo de estudios de Europa, en el cual estoy haciendo una visita de cada una de las sesiones y voy por la sexta sesión. Y me encontré con una parte que quería compartirles porque tiene que ver con el continuo estudio de este material, a mi parecer, y lo que es importante y lo que no lo es. Desde un principio, Ra habló de distintos estípulos que ellos tenían o cláusulas, podemos decir así, en términos de la información que ellos compartían y cómo la compartían. Y aquí se ve reflejado eso. Recientemente, en uno de los videos de las conclusiones del material de Ra, luego de la sesión 106, hablé de lo que yo considero que son las categorías de importancia dentro del material de Ra. Si pudiéramos leer toda la información que tenemos ahí, y así es como funciona mi mente, simplemente si pudiera agarrar toda la información y categorizarla, esas serían mis 4 categorías. Quiero repetirlas aquí porque tiene relevancia con lo que vamos a leer y de esa manera pueden tener una idea de qué es lo que se va a encontrar en el material conforme lo van leyendo, dónde prestarle más o menos atención y también que sepan que esto no es una guía de cómo ustedes deberían estudiar el material, sino lo que yo considero importante basado en las razones que voy a dar. Así que en ese video lo expliqué con más detalle, pero aquí quiero hacer un resumen de esas categorías que yo encuentro importantes en la ley del uno. La primera es lo que llamamos misticismo o el camino espiritual, el camino del adepto, lo cual es básicamente ir soltando todo lo que tenemos como concepciones de la realidad para llegar al uno. Una vez llegado al uno, se vive desde el uno, es lo que Ra llama convertirse en el creador, lo cual es un proceso no de que te conviertes como que te gradúas, sino de que se empieza a expandir o desenvolver el creador en ti. Pero para eso primero hay que hacer el camino interno. Entonces, esto es lo que Ra llama la ley del uno. Ellos vienen a dar la ley del uno. En nuestras tradiciones lo llamamos, dependiendo de dónde vengamos, lo podemos llamar básicamente la resurrección pudiera ser, o apoteosis, mejor dicho, dentro de la tradición cristiana, puede ser apoteosis o la unión, yoga en algunos lados, no dualidad. No importa de dónde venga la tradición, en realidad se refiere siempre a lo mismo. Es un camino interno que va hacia la esencia del yo, del ser, para encontrar que somos eso. Y como consecuencia de este descubrimiento, lo que yo llamo el fin de la búsqueda, empieza a desenvolverse lo que es nuestra personalidad espontánea o nuestra personalidad, el ser no manifestado. Hay muchas palabras aquí en la ley del uno que podríamos utilizar para hablar de esto. Lo importante es que esta es la primera categoría y lo que yo considero más importante. ¿Por qué? Porque Ra lo dice, este es el mensaje que nosotros venimos a dar y aunque ellos no lo dicen, nos damos cuenta de que hay información que ellos empiezan a encontrar menos importante. Y si nosotros pesamos en esencia el valor que Ra le da a ciertas preguntas, nos podemos dar cuenta de qué es lo que ellos realmente querían entregar. La segunda categoría, entonces, sería lo que es procesos y dinámicas de la mente. Esto a mí me fascina todavía porque muestra un poco cómo la mente trabaja, cómo evoluciona, cómo cambia y cómo va liberándose básicamente. Esto, si lo podemos poner en la tradición de este señor que está aquí, Gautama Siddhartha, lo vemos como la enseñanza directa que él daba y su deseo de querer únicamente hablar del reconocimiento de quién eres, pero igual nos dio lo que consideramos el Dharma del Buda, lo cual es los procesos, y por eso vemos el budismo como una especie de estudio de la mente, porque nos damos cuenta de que todo lo que Siddhartha nos dejó
fue en esencia una manera de observar cómo funciona la mente y la realidad por consecuencia. Así que esto también se consigue en el material de Ra y lo vemos como procesos y dinámicas de la mente, le llamo yo. Está esparcido en todas partes del material, como categoría número 1 también. En la categoría número 3 está lo que es el modelo y la estructura de la realidad. Y eso se refiere a cómo es la cosmología, bajo qué mitología hablamos en el material de Ra que existe la realidad. Nosotros tenemos muchísimos paralelos de esto. El budismo no tiene ninguno porque no se interesa en este tipo de explicaciones. Y ahí pueden ver cómo en ciertas tradiciones que son en su naturaleza totalmente mística, no hablan de este tipo de categoría, llamémoslo, estructura y modelo de la realidad, porque no es relevante para lo que es el entendimiento directo de nuestra esencia. Sin embargo, de donde viene el budismo en este caso, el hinduismo tiene una cosmología y un modelo de la realidad completamente avanzado y complejo que tiene miles de años, ¿no? De la misma manera, Ra nos da algo similar y ahí es donde vemos las densidades de conciencia, lo que es el tiempo-espacio, el espacio-tiempo, logos, sublogos, etc. Estas son maneras de expresar lo que es la estructura y el modelo de cómo funciona esta realidad. Por eso yo lo pongo en categoría número 3, porque no es relevante a la ley del 1 como tal. Es información fascinante, sí, y tiene un paralelo muy fuerte con lo que es nuestra mente científica, que le gusta ver la estructura y coherencia de todo, pero al final no es conducente a lo que es el propósito de la ley del 1, lo cual es la autorrealización. Y la cuarta categoría es lo que es información transitoria, y esa información transitoria, como ya sabemos, es información temporal, de qué es lo que va a pasar o cómo puede pasar y si estamos preparados o de dónde vino esto y por qué vino esto. Ese tipo de información transitoria. La razón por la cual menciono esto es porque dentro de las preguntas que voy a leer se va a ver el interés de Don que estaba antes fijado en este tipo de información y cómo a través del material nos vamos dando cuenta de que Don entiende la idea de Ra y empieza a indagar más dentro de las otras categorías como tal. Desafortunadamente, tengo que decir, para mi gusto, no hubo mucha información o petición de información directa hacia lo que es el misticismo, sino que Ra por su naturaleza expresaba todo a través de misticismo o de entendimiento de la unidad. Y de ahí es donde nosotros podemos destilar lo que es la información que Ra nos deja en ciertas preguntas que a veces ni siquiera tienen nada que ver con la conciencia unitaria, por llamarlo de alguna manera. Y sin embargo Ra ha hablado desde ese punto de vista. Y es lo que a mí me encanta poder sacar del material ahora, porque es lo que más me interesa a mí. Una vez más, aprovecho para decir, descargo de responsabilidad. Esto no es una manera de decir que ustedes deben enfocarse en la categoría número 1 y en la 2 y olvidar las otras. De hecho, yo les sugiero a todos que si tienen un interés en categoría número 4, en lo que es información transitoria, honren eso, porque sus mentes están curiosas y quieren saber. Satisfáganla. Lo que sí les sugiero también es que noten cuánto tiempo están invirtiendo en continuar investigando en esa dirección. Porque ahí es donde van a invertir su energía, en algo transitorio. Igual en estructuras y modelos de la realidad. ¿Cuánto tiempo pasamos ahí? Porque eso es lo que estamos invirtiendo en vez de invertirlo en lo más importante que es, para mí, la autorrealización. Porque ese es el objetivo del camino espiritual. A menos de que no sean buscadores espirituales, en ese caso pueden hacer lo que quieran. Pero para lo que son buscadores espirituales, ¿qué es lo que están buscando si no es la autorrealización? Es lo más importante que tenemos en este camino. Ahora, les voy a leer la pregunta número 25 que comienza todo. Bueno, no comienza, en realidad a este punto Don ya había hecho varias preguntas de ovnis, de dónde venían ciertas razas. Por ejemplo, hablaron de Maldek, de algunos ciclos y otra información que termina siendo parte de esa categoría 3 o 4, y estaba en esa parte Don hablando de todo esto. Particularmente aquí estaban hablando de lo que es el viaje y cómo llegan aquí algunas naves y
toda esta información que ya nosotros sabemos que es transitoria y que a Ra no le interesa hablar. Sin embargo, por razones que van a ver, ellos estaban honrando todas las preguntas que podían, a menos de que fuera a infringir el libre albedrío. Entonces, aquí en la pregunta 25, Don dice: ¿alguno de ellos vino aquí en la actualidad en naves espaciales en los últimos, digamos, 30 años? Recuerden que esto es 1981. En los últimos 30 años había todo un fenómeno de ovnis y avistamientos y contactos y abducciones, etc. Así que Don obviamente tenía un interés muy grande en todo esto. Pensaba que era algo relevante para la ley del uno. Y aquí es donde les voy a leer nada más el principio y el final de esta respuesta. Ra abre esta pregunta diciendo, luego de haber hablado varias preguntas y respuestas donde decían si vinieron de Maldek, el planeta, hay una cuarentena, no me acuerdo qué más hablaron, pero fue toda esta información que ellos no tienen nada que ver con la ley del uno, al menos no directamente. Y es lo que más a ellos les interesaba dar. Y dicen, en respuesta a esto, debemos decir que esta información no es importante. Si puedes entender esto, sentimos que la información podría ser aceptablemente ofrecida. La ley del uno es lo que venimos a expresar. Aún así, hablaremos sobre este tema. Así que ellos vinieron aquí a expresar la ley del uno. Como acaban de decir, esta información no es importante en relación a la ley del uno. Sin embargo, si puedes entender esto, le dicen a Don como, si tú entiendes que lo que te vamos a decir no tiene nada que ver con la ley del uno, podemos hablar. Eso es una manera muy sutil de decirles a ellos, hey, vamos a responder tu pregunta por cortesía y por honrar que estamos aquí para responder tus preguntas, pero quiero que sepas que no tiene que ver con lo que nosotros vinimos a dar. Y al final de esta respuesta dicen algo que también es interesante. Dicen, su propósito, el de los avistamientos de ovnis, es muy simple: permitirles a aquellas entidades de tu planeta volverse conscientes del infinito, que es comúnmente mejor expresado a los desinformados como misterioso o desconocido. Yo pudiera hacer todo un episodio hablando nada más de esto, que dicen que este tipo de avistamiento, este tipo de contacto, su propósito es hacer que las personas se hagan conscientes del infinito. ¿Qué es el infinito? Tú, tu propio ser. Pero para el desinformado, dicen, se ve como misterioso o desconocido. En otras palabras, para el ser separado o la visión del ser separado, la visión del infinito como el ser es algo misterioso o desconocido. Así que el propósito de todo esto, incluso eso que llamamos avistamientos ovnis, que son algo wow, despampanante, el propósito de eso es hacernos conscientes a nosotros del infinito. Esto es algo que hablan también en la sesión 8 y me parece que nos lleva a entender un poco más el fenómeno que estamos viendo como ovnis extraterrestres y todo eso, que no es a ponerse a investigar de dónde son, si son parientes míos, de qué tamaño son, de qué color son. Eso sigue siendo el niño curioso que quiere saber, pero eventualmente tiene que ser trascendido para ver cuál es el mensaje que está trayendo. Este fenómeno lo vemos también con lo que son plantas medicinales, estos viajes que dan en conciencia y todo esto. Fascinante, sí, hay todo un universo de información, pero el mensaje que normalmente vemos en estas, en la temática que está siempre presente en las plantas medicinales es: eres el uno, eres el creador, búscate a ti mismo, etc. Ese es el mensaje que los chamanes al final nos dicen: si obtienes ese mensaje, ya no tienes que hacer más esto. Si no has obtenido ese mensaje, bueno, continúa explorando, porque no has recibido el llamado hacia la infinidad. Es fascinante ver esto en todas partes. Ahora, como seguimiento, Don le dice: estoy plenamente consciente de que estás principalmente interesado en difundir la ley del uno. Sin embargo, mi opinión es, y puedo estar equivocado, que para difundir este material será necesario incluir preguntas como la que acabo de hacer, con el propósito de crear la mayor difusión posible del material. Si este no es el objetivo, puedo limitar mis preguntas solo a la aplicación de la ley del uno.
pero entiendo que en este momento el objetivo es difundir ampliamente este material. ¿Es correcto? Primero, como normalmente hago o hacía en mi serie de La Ley del Uno, voy a darles un poco de perspectiva en cuanto a lo que Don está diciendo aquí. Don está diciendo, yo reconozco que tú quieres hablar de la Ley del Uno, pero es mi entendimiento que para que este conocimiento de la Ley del Uno, este mensaje que tú traes, lo podamos difundir bastante, hay que hablar de estos temas que son triviales. Ese es el error de Don, al pensar que, uno, Ra vino aquí a difundir la Ley del Uno para todos. Esto es errado. Y dos, que para poder difundir este mensaje tienes que hacer lo que llaman en inglés clickbait, que es básicamente esos thumbnails que encuentran en YouTube alarmantes, así muchísimo, con caras y cosas que te hacen hacer clic porque quiero ver ese video. Algo así es lo que Don quería hacer en los 80. En otras palabras, mensajes de los ovnis. ¡Wow! Hay mensajes de los ovnis. Atrae. Y es una buena intención. Es una intención noble. Pero ese es otro de los errores que Don tiene. Porque a Ra no le interesaba en lo absoluto difundir este mensaje a las masas. Su único interés era, como ya dije en mi video de conclusiones del material, luego de las 106 sesiones, lo único que a ellos les interesaba era hablar con ellos. Así que esto que nosotros vemos como libros de Ra, en realidad es un regalo de Don, Carla y Jim, no de Ra. Ra vino aquí únicamente a hablar con ellos. El hecho de que ellos quisieran grabar las sesiones y transcribirlas y publicarlas y diseminarlas, eso es un regalo de Don, Carla y Jim, no de Ra. Así que ahí es donde Don está equivocado, ¿no? Y Ra le dice lo siguiente, dice, esta percepción solo está ligeramente distorsionada en tu comprensión-aprendizaje. Queriendo decir, eso de que nosotros, de que queremos diseminarlo, porque en buena medida a Ra no le importaría que más gente lo sepa. O sea, no es que estamos vulnerando el mensaje. Ra sabía que iban a hacer esto y continuaron. Así que su intención inicial no era esa, pero una vez que ellos expresaron su intención de publicar los libros, dijeron, bien, seguiremos conscientes de eso y está bien para ti. Dicen, para ti, Don, está bien, ese es tu servicio de querer publicar los libros. Le dicen, deseamos que procedas como consideres oportuno. Ese es tu lugar. Nosotros, al dar esta información, encontramos nuestra distorsión del entendimiento de nuestro propósito, siendo no solo el de ofrecer esta información, sino de la ponderación de la misma según nuestras percepciones distorsionadas de su importancia relativa. En otras palabras, pregunta lo que tú quieras, nosotros simplemente vamos a darte la información como nosotros la consideremos adecuada. Punto. No tenemos ningún otro estípulo, salvo lo que van a decir al final. Dicen, por lo tanto, encontrarás que a veces nuestras afirmaciones implican que una pregunta no es importante. Esto es debido a nuestra percepción de que la pregunta en cuestión carece de importancia. Aún así, a menos de que la pregunta contenga la posibilidad de dar una respuesta que contenga o que pueda atentar contra el libre albedrío, ofreceremos nuestras respuestas. Así que aquí establecen que ellos están aquí obviamente para darnos la respuesta, bueno, para Don en realidad, la respuesta a la pregunta que quiera, pero que ellos de vez en cuando le van a decir, consideramos que esto no es importante. Ahora, ellos lo están diciendo porque, Don, eso no es importante para ti. No, no es importante para el mensaje que vinieron a traer de la Ley del Uno. Y eso nos deja mucho, pero mucho que pensar. Porque el material está, obviamente, lleno de preguntas de todo tipo y de cualquier calibre. Por eso es que el estudio de este material se hace un poco más complejo, porque estamos leyendo o escuchando una información dada en conversación, en diálogo, y no está enteramente estructurada como la manera como yo lo percibo, basándonos primero en que lo más importante es la Ley del Uno, y la pregunta es, ¿qué es la Ley del Uno? Eso lo hemos cubierto una y otra vez, pero es el mensaje de que esto que estamos experimentando no está basado en separación, no existe dualidad o polaridad, que todo es uno, y ese uno eres tú, paradójicamente. Entonces, el trabajo aquí es desprenderse
de lo que nosotros consideramos que es un ser separado, yo como el ser separado, y vivir más desde la unidad, como pudiéramos decir. En realidad, a mí me gusta decirlo, vivir más desde la verdad, la única verdad que podemos corroborar una y otra vez en el presente y en cualquier parte del espacio. No importa tiempo y espacio, espacio o tiempo, esta verdad está contenida siempre aquí y ahora. Ese es el mensaje de la ley del uno, ese es el mensaje místico, ese es el camino del buscador y mi trabajo obviamente es poder hacerlo lo más resaltante posible, no solamente en cómo yo me expreso, sino en cualquier otro material que pueda leer y que pueda expresarles y mostrarles a ustedes, hey, aquí está dicho también, e invitarlos a hacerlo. Esto me pareció interesante una vez más y digo con toda honestidad, como también hablé en mi video de conclusiones, nosotros deberíamos honrar que tenemos un interés fuerte en otras categorías de importancia, ¿sí? Porque yo mismo vengo de ahí. Mi propio interés empezó en realidad en categoría número 3 y 4. Esas dos eran las más importantes para mí. ¡Wow! Mira toda la información que nos expresan aquí. Pero eventualmente se empieza a perder interés en esto. Mientras más uno se enfoca en el uno, en la práctica, en el reconocimiento del ser como el uno, más se empieza a perder interés. Y por eso es que mucha de la información, muchas de las conversaciones, muchos de los temas y videos que veíamos antes empiezan a perder ese interés que antes le dedicábamos. No porque nos parezca innecesario, sino porque ya perdió su interés. Ya nuestro interés ahora está más enfocado en poder vivir esto y realmente porque es satisfactorio. Es algo que no te llena, más nada te llena como esto. Y con buenas razones. Así que eso era todo lo que les quería compartir, habiendo leído esa parte que me pareció interesante. Espero que les sea útil para el continuo estudio de la ley del uno, si todavía están en eso, pero también en lo que es cómo estructuran su vida, en dónde invierten su energía mental diaria para lo que es el camino espiritual. No tengo más nada que decirles, sino la razón por la cual estaba leyendo desde el teléfono de Julie es porque todavía mi computadora está dañada. No tengo los libros en español, sino en inglés nada más. Y ya mi computadora regresará pronto, espero. Para los que quieran apoyar mi trabajo, siempre les dejo en la descripción la mejor manera de poder apoyarlo, que nos sirva a los dos, es en Patreon. Y eso es una plataforma por suscripción. Aprovecho para darle un gran aprecio y agradecimiento a todas las personas que están ahí apoyándome para poder seguir haciendo este trabajo. Varios cambios en mi vida, pero quiero seguir haciendo este contenido y gracias a ustedes me puedo dar el lujo de tener este tipo de aporte para todos ustedes. Con un material que adoramos y por supuesto con un camino que va más allá de este material. Que pasen un feliz día o feliz noche donde sea que estén. Cuídense. Nos vemos en el próximo video.